Y estas entrevistas fueron realizadas de manera independiente y publicadas por periodistas kenianos que en realidad son muy partidarios de Maidán. Declararon que en estas entrevistas, dos de los líderes de Svoboda mencionaron que se reunieron con algunos representantes de gobiernos occidentales unas semanas antes de la masacre de Maidán. No nombraron a esta persona, pero dijeron que tuvieron una discusión sobre qué se necesitaría para que los gobiernos occidentales dejaran de reconocer a Yanukovych y su gobierno en Ucrania. Debatieron esto y los funcionarios occidentales dijeron que la política occidental solo cambiaría si el número de manifestantes asesinados o el número de víctimas en el Maidán alcanzaba los 100. Lo interesante es que el poder judicial en Ucrania parece funcionar de manera bastante independiente. No está bajo el control de la extrema derecha, al menos no completamente. Sin embargo, a pesar de esta independencia, se siguen promoviendo narrativas que favorecen a Occidente. Estas narrativas apoyan la idea de usar a Ucrania como una herramienta contra Rusia. Creo que la situación en Ucrania es más compleja porque el sistema judicial, especialmente en decisiones altamente politizadas, a menudo depende del poder ejecutivo. Esencialmente podrían recibir una llamada de la oficina del presidente instruyéndoles sobre la decisión a tomar. Por lo tanto, aunque carecen de completa independencia, aún retienen cierta autonomía. En cuanto a la extrema derecha, en realidad hubo 3 ataques por parte de activistas de extrema derecha. Durante una transmisión en vivo que estaba viendo, entraron al estudio e intentaron interrumpir la transmisión, alegando que la policía era responsable de asesinatos masivos, entre otras acusaciones. En otro caso, colocaron neumáticos de vehículos frente a un tribunal que examinaba una masacre y amenazaron con quemar los neumáticos y el edificio si la decisión era desfavorable. Además, el juez presidente de este juicio fue agredido por uno de los activistas de Maidán. is voted like in the Soviet Union, for instance, during communist times, this degree of independence. And for this reason, the court decision was kind of a compromise. So, La decisión del tribunal estuvo comprometida, por lo que no pudieron emitir una decisión basada únicamente en evidencia. Tuvieron que ser cautelosos porque emitir una decisión basada en evidencia disponible públicamente podría haber llevado a reacciones negativas. Por ejemplo, Zelensky destituyó al Tribunal Constitucional porque estaba en desacuerdo con sus decisiones. Incluso llegó tan lejos como para secuestrar a un juez en Moldavia por emitir decisiones que no le gustaban. En Ucrania, los tribunales pueden ser atacados por grupos de extrema derecha, lo que lleva a problemas. La decisión fue un compromiso. En el veredicto se concluyó categóricamente que había francotiradores ubicados en el Hotel Ucraina. Se especificó que el Hotel Ucraina no estaba controlado por las fuerzas del orden, como Berkut o cualquier otra agencia, sino que estaba bajo el control de los activistas de Maidan. El veredicto confirmó que hubo disparos definitivos desde este hotel, respaldado por los testimonios de 19 testigos durante el juicio sobre francotiradores en el Hotel Ucraina. During the trial, about snipers located in this hotel Ukraine buildings, and they stated that many protesters Afirmaron que muchos manifestantes fueron disparados, asesinados o heridos desde el Hotel Ucraina, que estaba bajo el control de los activistas de Maidán. También mencionaron que un equipo de televisión de la BBC fue atacado a tiros por activistas de Maidán desde el hotel. Según ellos, un video de este evento mostró que manifestantes específicos fueron apuntados y disparados desde el Hotel Ucraina, resultando en muertes. Los disparos no fueron aleatorios o simplemente fuego cruzado. Fueron deliberadamente dirigidos a estos manifestantes desde los pisos superiores del hotel. No había policías ni oficiales del gobierno cerca.
Reiteraron que, según un veredicto judicial oficial, al menos 9 manifestantes no fueron asesinados por las fuerzas de Berkut y muchos tampoco fueron heridos por ellos. Aclararon que en al menos 6 casos, manifestantes de Maidán fueron asesinados por francotiradores ubicados en el Hotel Ucraina u otras ubicaciones controladas por Maidán, como el Conservatorio de Música. Además, mencionaron un grupo de extrema derecha, inicialmente basado en el Conservatorio de Música, que también estuvo presente en el Hotel Ucraina y participó en los disparos desde allí. Entonces, este es el veredicto oficial. También declararon que, dado que el caso estaba comprometido, no podían simplemente emitir una decisión completa o desestimar todo el caso. Hubo, creo, una consideración muy importante. Declararon que 31 manifestantes fueron asesinados por Berkut. Esta decisión se basó en una única examinación forense de balas realizada en 2019, que revirtió todos los hallazgos anteriores de como 40 otras examinaciones balísticas forenses. Esta única decisión emitida en 2019 aceptó esta única examinación forense de balas. Basaron el veredicto completo de culpabilidad de Berkut en esta única examinación forense. Berkut son las fuerzas del gobierno. Sí, culpan a estas fuerzas gubernamentales. Sin embargo, descartaron pruebas e incluso testimonios de manifestantes heridos de Maidán que testificaron que fueron disparados desde el Hotel Ucraina o heridos desde el Hotel Ucraina, porque declararon que las balas coincidían con su ubicación. Creo que esto se basa en pruebas completamente falsificadas, porque tengo videos que muestran que los momentos en que la policía disparaba no coincidían con los momentos en que los manifestantes fueron asesinados y heridos. Además, este examen solo investigó 80 casos de manifestantes heridos de los 172 que resultaron heridos ese día. La investigación oficial del gobierno afirmó que, de hecho, 92 manifestantes fueron disparados desde ubicaciones distintas a las que ocupaban la policía Berkut y no investigó quién les disparó. Esto significa que incluso ahora, con la decisión e investigación oficial del gobierno, hay una admisión oficial en el Reino Unido de que la mayoría de los manifestantes heridos fueron disparados por francotiradores distintos al gobierno o a la policía Berkut, a quienes se culpó por esta masacre. No hay investigación, no hay reportajes en los medios, nada. Esto es bastante increíble y nunca se menciona. Wikipedia suprime completamente esta información. Para mí, este es un ejemplo sin precedentes de propaganda descarada y censura de información crucial, y a nadie parece importarle. Afirman apoyar a los ucranianos, pero me parece bastante increíble ser testigo de esto. Y todo esto está documentado públicamente, lo cual cito en mis estudios. Sí, está todo a la vista. Pero quizás una pregunta más. Cuando escuchas a los medios en Occidente, lo que usualmente escuchas es la afirmación de que Viktor Yanukovych incluso ordenó el tiroteo de los manifestantes. Esas son algunas de las afirmaciones que se hacen. Además, es obvio que los tiradores estaban todos conectados con las protestas de Maidán y la extrema derecha. Entonces, ¿sabemos quién ordenó estos tiroteos? ¿O crees que simplemente fueron perpetrados por un grupo de personas de extrema derecha que en realidad no estaban bajo el control de nadie? Realmente, ¿cuál es tu teoría? ¿Quién ordenó el tiroteo? Creo que este también es un tema muy importante y crucial. Yanukovych y su gobierno fueron altamente culpados por la masacre por la oposición. Todos los medios de comunicación y funcionarios occidentales, incluido Biden, apoyaron su derrocamiento porque se le consta de esta masacre masiva.
Sin embargo, mi investigación no encontró evidencia de ninguna orden de Yanukovych o de algún funcionario del gobierno para masacrar a los manifestantes de Maidán. Esto es lo que mencioné en mis estudios. Pero la investigación gubernamental afirma que él emitió tales órdenes, aunque nunca revelaron ninguna evidencia durante el juicio de la masacre de Maidán. No se presentó evidencia durante el juicio sobre ninguna orden de los ministros del gobierno de Yanukovych o incluso comandantes de Berkut para masacrar a los manifestantes de Maidán. El veredicto oficial del juicio ucraniano por jueces y jurado declaró específicamente que no hubo ninguna orden de Yanukovych o sus funcionarios gubernamentales para masacrar a los manifestantes de Maidán. Este veredicto es importante. Confirma que la culpa puesta en Yanukovych y su gobierno fue utilizada para justificar su derrocamiento, lo que llevó a la escalada de conflictos. Ahora, tenemos evidencia oficial de la historia de la masacre de Maidán, la cual también compartí en mis redes sociales, incluyendo Twitter. Sin embargo, ha habido un silencio total por parte de los medios y los políticos, incluidos los funcionarios gubernamentales. Nadie parece dispuesto siquiera a mencionarlo, y continúan repitiendo la información falsa de que Yanukovych fue responsable de ordenar la masacre. En mi estudio, mencioné quién dio realmente la orden, basado en información públicamente disponible. Un libro fue publicado por 2 periodistas ucranianos en Ucrania, el cual tengo en mi estantería. Ellos entrevistaron a varios activistas de Maidán y líderes de la oposición en el momento de la masacre de Maidán. El libro titulado Archivos secretos de Maidán fue publicado en Ucrania y Kiev. En estas entrevistas, 2 líderes del partido Sector Derecho, el líder del partido Ternibog y su adjunto Koshelinsky, quien también era el vicepresidente del Parlamento ucraniano durante la masacre de Maidán, admitieron sus roles. Koshelinsky jugó un papel muy activo porque estaba a cargo del Parlamento ucraniano durante la masacre, lo que desplazó la culpa a Yanukovych. Estas entrevistas, realizadas independientemente por un periodista keniano, que en realidad es muy pro-Maidán, revelaron que estos 2 líderes de Svoboda se reunieron con algunos representantes de gobiernos occidentales unas semanas antes de la masacre de Maidán. No nombraron a esta persona, pero mencionaron haber tenido una discusión sobre qué se necesitaría para que los gobiernos occidentales dejaran de reconocer a Yanukovych y su gobierno en Ucrania. Hubo debates sobre este tema. Los funcionarios occidentales declararon que su política solo cambiaría si el número de manifestantes asesinados o víctimas en el Maidán alcanzaba los 100. En ese momento, ya habían sido asesinados 3 manifestantes. La evidencia sugería que estas muertes fueron causadas por la oposición del Maidán, ya que nadie asociado con el Maidán resultó herido. Durante los debates, la oposición mencionó 3 muertes, pero los representantes del gobierno occidental dijeron que eso no era suficiente. Consideraron 5 muertes, luego 20, pero aún encontraron esos números insuficientes. Eventualmente acordaron en 100. Tras la masacre, los medios informaron que un gran número de activistas del Maidán habían sido asesinados. Este recuento incluía a todos los activistas del Maidán asesinados, no solo el 20 de febrero, sino en otros días también. Apuntaban a un total de 100, pero luchaban por alcanzar ese número. Para inflar el conteo, incluyeron individuos que murieron por enfermedades, uno que se suicidó y otro que murió por una infección. Incluso que contaron a un ahorrador de computadoras partido de las regiones que fue asesinado por activistas del Maidán el 18 de febrero durante el asalto a las sedes partido de las regiones. February 18, during storming of headquarters of party of regions. So they included everybody basically in order to have 100 people. Incluyeron a todos para asegurar que 100 personas fueran asesinadas. Esto no fue una coincidencia. Fue una condición previa establecida por los gobiernos occidentales para dejar de reconocer al gobierno de Yanukovych. Esta decisión siguió a una reunión entre líderes de la oposición de extrema derecha y moderados y un representante del gobierno occidental. Inmediatamente después, Biden llamó a Yanukovych, como se menciona en las memorias de Biden.
Le culpó a Yanukovych por la masacre de Maidán el 20 de febrero, sin ninguna investigación, y le dijo que renunciara y se fuera. Sin ninguna investigación, los gobiernos occidentales reconocieron a la oposición de Maidán como el nuevo gobierno. Esto fue a pesar de un acuerdo inicial, mediado y firmado con la participación de la Unión Europea, Francia, Alemania y Polonia. El acuerdo entre la oposición de Maidán y el gobierno de Yanukovych pedía elecciones nacionales anticipadas y la retirada de todas las fuerzas del centro de Kiev para investigar la masacre de Maidán. Sin embargo, los miembros de la oposición de Maidán violaron inmediatamente este acuerdo y tomaron oficinas gubernamentales. Members who actually seized government offices, and this is what, and there was also assassination attempts against Yanukovych. También hubo intentos de asesinato contra Yanukovych. Esto llevó a un cambio en el gobierno ucraniano. En una entrevista después de la masacre de Maidán, declaró a CNN que el gobierno de Estados Unidos jugó un papel en la transición política de poder en Ucrania. Esto fue después de la masacre y antes de que Yanukovych huyera de Ucrania. Esta admisión sugiere que la masacre jugó un papel en la participación occidental en el derrocamiento del gobierno de Yanukovych. Sin embargo, no hay evidencia de la participación de francotiradores occidentales en la masacre. Hay evidencia clara de la implicación de los gobiernos occidentales en la política de cambio de régimen. Esta política indicó a los líderes de la oposición que podrían ganar poder, especialmente después de la muerte de 100 personas. Esto sirvió como un incentivo y un objetivo para ellos, y esto es exactamente lo que ocurrió. Basado en mi investigación, utilizando solo evidencia públicamente disponible, esto es lo que encontré. Este evento crucial se encuentra con un silencio total, y lo mencioné en el documental de Oliver Stone. Sin embargo, los medios han ignorado completamente esta evidencia porque es políticamente inconveniente, por lo que no se informa. This is politically inconvenient, so this is not reported, and instead they blame all this. En cambio, culpan de todo a Yanukovych y al gobierno, aunque no hay pruebas. Ahora tenemos la situación opuesta. Un veredicto de un juicio ucraniano afirmó que Yanukovych no estuvo involucrado en dar ninguna orden para la masacre de Maidán. Sus funcionarios gubernamentales, ministros y comandantes de policía tampoco dieron ninguna orden. Esto ahora ha sido confirmado, pero hay un silencio total. Otras fuerzas, como los medios de comunicación, guardan silencio sobre este crucial desarrollo. Wikipedia también ha omitido este caso crucial. Para mí esto es bastante sin precedentes. Sin embargo, creo que es muy importante para los investigadores porque revela lo fácil que es tergiversar los hechos controlando las herramientas de comunicación. Esto no es aceptable en las democracias porque socava la verdadera naturaleza de la democracia y es un caso mayor de violación de los derechos humanos y desarrollo antidemocrático. Esto tiene una relevancia significativa para el conflicto en Ucrania. Los orígenes de esta guerra se remontan a la masacre de Maidán. Si la gente estuviera al tanto de los orígenes de esta guerra, una resolución pacífica podría haber sido una posibilidad mucho antes. Esto podría haber terminado el conflicto mucho más rápido y habría sido mucho más beneficioso para Ucrania en comparación con lo que estamos presenciando ahora mismo. Much more beneficial to Ukraine compared to what we're witnessing right now. Of course, Professor Katchanovsky, you know, this is so Por supuesto, profesor Katchanovsky, esto es increíble. Es por eso que es fácil descartarlo como una teoría de la conspiración. Si alguna vez resulta que la historia revela documentos que muestran una reunión entre funcionarios occidentales de nivel medio o alto y la extrema derecha, donde dicen que necesitan morir 100 personas, eso es lo más depravado que hay. No tengo problemas en creerlo, porque sabemos que tales cosas han ocurrido en el pasado. Ocurrieron en la Unión Soviética y en Estados Unidos, donde la CIA estuvo involucrada en varios crímenes altamente violentos, golpes de Estado y derrocamientos, incluyendo en América Latina, resultando en muchas muertes. Pero que eso sucediera nuevamente en 2014, y luego se culpó completamente a Rusia y Yanukovych, cuando fueron el oeste y sus partidarios, la extrema derecha, la ultra extrema derecha. Por eso los rusos hablan de nazis en Ucrania. Solo hace que todo sea mucho peor. Su investigación, profesor, es absolutamente vital. Espero que publique libros sobre este tema
y que lo discutamos nuevamente. En algún momento, esta historia no puede ser suprimida para siempre. ¿Hay algo que le gustaría añadir a lo que ha dicho? Is there anything you would like to add to what you've said? I think this is very important. Creo que es muy importante hablar de estos temas, porque los medios han estado completamente callados sobre la masacre de Maidán. No esperaba que lo cubrieran, basado en su previa falta de cobertura, que fue casi totalmente ignorada en los medios occidentales. Esto también se aplica al aniversario del inicio de las protestas de Euromaidán el pasado noviembre. Por lo tanto, no espero el mismo tipo de cobertura, por lo que es tan importante discutir estos temas. Es crucial que la gente sepa sobre esto. Al hablar de la masacre de Maidán, estás proporcionando un servicio muy importante. Este evento fue sin precedentes, y su tergiversación tiene consecuencias significativas, además de la masacre misma, que tuvo tremendas consecuencias. Como mencioné en mi libro, esta masacre cambió el mundo y la historia. Afectó a personas no solo en Ucrania, sino en muchos otros países. ¿Cuándo saiu semresfo? El primer libro se supone que será publicado este verano. Otro libro también sobre la masacre de Maidán está programado para ser publicado en el otoño de este año. Entonces, lo que haremos es... Hablaremos de ello de nuevo cuando salga el primer libro. Por favor, escríbeme un correo electrónico. Hablaremos de ello de nuevo cuando salga el segundo libro. Y repetiremos. Solo repetimos porque la repetición es muy importante para combatir estas mentiras flagrantes que ahora se están difundiendo. El problema es que la mayoría de los periodistas en Occidente ya no están haciendo su trabajo. Por lo tanto, los académicos tienen que intervenir. Me encuentro teniendo que salir y sacudir a la gente, diciendo, chicos, ¿podemos por favor tener un periodismo real de nuevo? Tenemos buenos periodistas, pero están mayoritariamente en plataformas de YouTube, no en CNN y demás. Es una época loca. Pero profesor Katsanovsky, muchas gracias por su tiempo hoy. Professor Kachanovsky, thank you very much for your time today. De acuerdo, gracias.